Mi abuelo se llama Adrián. Toda su vida ha vivido en su pueblo, y aunque su vida siempre la ha considerado tranquila, la verdad es que no ha sido así. Mi abuelo es campesino y tiene una rutina muy marcada. Todos los días se levanta a las 5 de la mañana, desayuna una taza de café y un pan. Después afila su machete y con una bolsa cargada en su hombro, donde mi abuela le pone algo de comida, sale al campo a trabajar. Dependiendo de la época del año, él puede estar labrando, sembrando o piscando. Una mañana como tantas otras, él había salido de la casa rumbo a su parcela de tierra, que está a unos 30 minutos de la casa. En el camino prácticamente no hay lámpara de luz eléctrica, así que solo se vale de su linterna y sus dos perros que le hacen compañía. Hay ocasiones que se logra encontrar con más campesinos que al igual que él van a trabajar, pero hay otras que no ve a nadie, ni se escucha una sola alma. Esa prácticamente madrugada, él caminaba con sus dos perros de lado cuando al pasar justo por un puente que conecta al pueblo con sus tierras, escuchó las voces de algunas personas hablando. Mi abuelo se quedó extrañado ya que por la hora y el lugar era raro que alguien estuviera cerca. Más extraño se le hizo que al detenerse y voltear a todos lados no hubiera nadie. En ese mismo momento sus dos perros empezaron a ladrar, pero le ladraban al piso del puente. De pronto ambos animales se callaron por completo y se echaron a los pies de mi abuelo como si los hubieran regañado o pegado. Su comportamiento fue tan raro que alarmó a mi abuelo. Sin embargo, las voces aún seguían escuchándose. Aunque estas no eran claras ni fuertes, no se podía entender qué decían. Era como si hablaran en otro idioma o como si fueran inaudibles. Prestando más atención y apelando al buen oído que mi abuelo tenía, se percató que las voces parecían provenir de abajo del puente. En esa época del año era temporada de secas, así que el río que pasaba por debajo estaba con un caudal prácticamente inexistente, tanto que era fácil caminar por él si así uno lo quería. Intrigado y no pensando en algo malo, mi abuelo caminó hacia una orilla del puente donde hay una vereda que exactamente baja hasta el caudal del río. Él quiso descender porque tenía la curiosidad de ver quién estaba hablando. Sé que para ustedes y para mí que oímos esto, suena como una auténtica locura, pero les repito que mi abuelo es de esos hombres de campo, de esos que nada les asusta. Con cuidado y con el chillar de sus perros que no querían que bajara, mi abuelo fue descendiendo poco a poco por aquella empinada y complicada vereda. Conforme fue bajando, se podía oír que las voces que hablaban se volvían cada vez más fuertes. Ahora se podía escuchar claramente que eran dos voces las que allá abajo estaban platicando. A cada paso que daba mi abuelo se le hacía más y más extraño eso, porque de ser personas del pueblo, de seguro tendrían lámparas o alguna luz que los iluminara mientras conversaban, pero debajo de ese puente todo era oscuridad. No había señal siquiera de una luminaria. Otra cosa que también recalca era que el ambiente fuera de los ladridos que hicieron sus perros, no se oía nada. No había insectos nocturnos, ranas o sapos en el río. Incluso el viento que debía estar corriendo y moviendo las hojas de los árboles no estaba presente. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un momento, como si no hubiera lugar salvo para aquellas voces que se oían debajo del puente. Mi abuelo dice que cuando pisó el fondo del río, su cuerpo se congeló de pies a cabeza. Era como si un mal aire le hubiera dado. Pero sin importar caminó hacia abajo del puente. Con su linterna encendió y apuntó a ese lugar, y con voz grave preguntó: ¿Quién anda por ahí? De inmediato las voces se callaron. Mi abuelo entró justo al puente y apuntó con su luz. Lo que aquella lámpara iluminó fue algo que él no esperaba.
pues allá abajo estaban dos toros, uno negro y uno rojo. A su alrededor no había una sola persona o alguien más, solo estaban esos dos animales. La luz iluminó la cara de aquellos toros, y dice mi abuelo que su mirada era diferente a la de los animales comunes, ya que estos tenían una mirada más humana, o más bien, más diabólica. Fue de inmediato que supo que ellos, aquellos dos toros de largas cornamentas, estaban platicando entre ellos debajo del puente. Mi abuelo, lejos de espantarse o correr, se quedó parado. Dice que sí, sintió algo de miedo, pero sabía bien qué hacer en esos casos. Con voz fuerte comenzó a decir insultos y groserías hacia aquellos dos animales que lo estaban viendo. Hijos de la chingada, váyanse a la verga. Eran algunas de las tantas palabras que salieron de su boca. Por alguna razón dice que los dos animales fueron retrocediendo y salieron del puente por el lado contrario. En ningún momento hicieron o dijeron algo a la persona de mi abuelo, aunque sus miradas seguían igualmente clavadas en él y no eran para nada gratas. Extrañado, mi abuelo dice que lo último que vio de esos animales fue solo convertirse en sombras. No sabe si era por la oscuridad de la aún madrugada, que solo dejaba ver siluetas de aquellos animales, o si en verdad al final esas cosas, esos toros, eran sombras o cosas oscuras. Una vez que los animales se retiraron, mi abuelo rezó un Padre Nuestro, marcó una cruz en el suelo y de su boca sacó una botella de aguardiente que siempre traía consigo. Le dio un fuerte trago para luego escupirlo en el suelo. Todo esto con la intención de espantar al mal aire. Después de todo aquello, subió al puente y en compañía de sus dos perros, se fue a trabajar. Es un gusto poder saludarlos, querida comunidad de Cuenta Historias. Este relato es algo viejo en cuanto a tiempo. Sucedió hace unos 30 años, cuando aún vivía en la granja con mis padres en la zona de Valle de Atón, en Colombia. En ese tiempo mi familia, entre padres, abuelos y hermanos, nos dedicábamos principalmente a la agricultura, a la cosecha de maíz, frijol, caña de azúcar y algunas otras cosas más. En fechas de agosto y septiembre, nuestra siembra de maíz ya tenía un buen tamaño. Las matas tenían el volumen ideal para ser cosechadas. Fue por ello que desde temprano mis padres y el resto de la familia fuimos a cortar el maíz. Serían poco más de las 7 de la mañana cuando todos estábamos con una bolsa al hombro comenzando a trabajar. El terreno era muy grande y debíamos darnos prisa para terminar a buena hora. Curioso fue escuchar que en medio de aquella gran cantidad de milpa se escuchara el balar de una cabra, y al parecer ese sonido provenía del interior de toda la siembra. Mi padre se preocupó porque pensó que un animal de estos se había metido a la cosecha y muy probablemente se la estuviera comiendo. Sin embargo, el sonido que ella hacía era más propio de dolor, como si la estuvieran lastimando. Todos tratamos de buscar de dónde provenía exactamente el ruido del animal. Uno de mis hermanos gritó: «¡Vengan! ¡Vengan! ¡Está por aquí!». Guiado por el tono de su voz, logramos dar con el lugar donde se encontraba. Sobre la tierra, a pie de las milpas de maíz, estaba una cabra de color blanco con manchas negras, postrada en el piso. Su estómago estaba sumamente hinchado, y esa era la causa que estuviera gritando de dolor. Mi padre se acercó a verla y sin muchas dudas dijo que la cabra estaba cargada y estaba por dar a luz. Todos sabíamos
y habíamos visto en más de una ocasión a este y otros animales dar a luz, así que no era nada nuevo para nadie aquel acto. Mi papá se recostó detrás de ella, esperando el momento exacto de su alumbramiento. Tras unos 10 minutos, por fin se vio como la pequeña cabra salió de la más grande. El nuevo ser estaba cubierto por todos los residuos que normalmente se impregnan cuando nacen. Esta cabra recién nacida era similar en cuanto a color a su madre, y afortunadamente estaba bien. La gran panza de la cabra se desinfló de inmediato, pero para desgracia el esfuerzo que hizo la dejó al límite, pereciendo en el proceso. Mi padre tomó aquella pequeña cabra recién nacida y con mucho cuidado la sacó de la milpa. La dejó debajo de un árbol descansando y dijo que regresáramos a trabajar. Más tarde él vendría a enterrar a la cabra más grande. Mientras debíamos apresurarnos para que no nos ganara el tiempo. Poco antes del mediodía ya habíamos terminado. Tomamos nuestras cosas incluyendo a ese pequeño animal y regresamos a casa. Por temor a que las cabras que teníamos le fueran a pegar a la pequeña, la dejamos en el patio esperando a que quizás alguien la reclamara. Por otra parte, mi papá y mi hermano mayor fueron nuevamente a la milpa para enterrar a la otra cabra. Ellos no tardaron mucho en regresar. Mi madre sorprendida les preguntó si fue fácil, pero ellos con la cara de incredulidad dijeron que no la enterraron, porque cuando buscaron a la cabra, ya no estaba. No había ni rastro de ella. Quizá los animales carroñeros se la comieron o se la llevaron, pensamos. Pero tampoco podía ser, ya que de haber pasado habría rastros de ello, pero en su lugar era como si simplemente se hubiera desvanecido. Aquello pareció algo extraño, pero no le prestamos más importancia. De hecho, estábamos más concentrados en dar de comer a la pequeña cabra para evitar que no muriera. Durante todo ese día y parte de la noche, nadie pasó a reclamar o preguntar nada si es que habíamos visto a una cabra. Casi siempre que se pierde un animal en nuestro pueblo, se sale a preguntar por él, pero en este caso no fue así. Esa noche ya todos nos fuimos a dormir. Dejamos a la pequeña cabra dentro de la casa cerca de la puerta y nos acostamos. Ya entrada la madrugada, un extraño ruido como el de alguien tocando la puerta me despertó y de paso a mi hermana Sonia. Las dos nos levantamos pensando que quizás era nuestro padre. Con cuidado nos asomamos por la ventana del cuarto que da justo al patio, que era de donde provenía el ruido. Lo que vimos nos dejó completamente sin habla. Afuera, en pleno patio, estaba la pequeña cabra, aquella bebé que había nacido una tarde, pero no estaba sola. Estaba acompañada de un hombre que vestía de negro. Por más que tratamos de verle algún tipo de rasgo, no tenía nada. Estaba completamente oscuro. Era como ver una sombra moverse por sí sola. Eso era todo. Aquel hombre no estaba solo tampoco. Estaba acompañado de la cabra madre de la chica, esa misma que vimos fallecer al dar a luz a su hija, y misma que mi padre dijo no hallar en la tarde cuando fue a enterrarla. Aquellos tres, las dos cabras y el hombre, estuvieron parados en el patio por un rato. Otra cosa que también era rara, era ver y no escuchar que nuestros perros ladraran. De hecho, no se oía nada salvo el aullar de los coyotes muy a lo lejos. Mi hermana Sonia se persinó porque sabía que eso de ahí no era nada bueno, no era nada de Dios. Yo hice lo mismo. Así estuvimos unos minutos hasta que el hombre se fue caminando y detrás de él las dos cabras. Ellos salieron de nuestro patio hacia la calle y después ya no sabemos qué pasó.
Es un placer esta noche estar con todos ustedes, querida comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Rosa María y vivo en el estado de Oaxaca, en México. El pueblo del que soy originaria se denomina Cerro Verde y está en el corazón de la región de Valles Centrales. De mi comunidad, que por cierto es muy chica, se cuenta una gran cantidad de historias. No sé qué tienen los pueblos, pero casi siempre de ellos hay historias tan extrañas y difíciles de creer que cuando uno las escucha, parece que las sacaron de una película. Y al parecer este es mi caso. Por mi región se cuenta mucho la leyenda de los Condi-Nini. Esta es una palabra indígena que en español significa algo así como los sin cuerpo o los transparentes. Esta denominación se usa para describir a una clase de entidad que no tiene cuerpo físico y que deambula por todas partes de esta región. Digamos que es algo así como energía, pero que no se puede ver. Sin embargo, hay casos en los que estos llamados Condi y Nini sí pueden adoptar cuerpos físicos. Mis padres dicen que en las noches de luna llena es cuando aquellas entidades se vuelven más fuertes y por ende son capaces de adoptar formas humanas. Pero no adoptan cuerpos cualquiera, sino que copian cuerpos de personas. Es decir, imitan la imagen y semejanza a personas. Aunque tienen algo que permite saber que quien está enfrente se trata de un Condi y Nini, y eso es que a pesar de que pueden convertirse tal cual en un ser humano, ellos solo tienen 4 dedos en cada mano. Les hace falta el dedo meñique. No es bueno encontrarse con ellos porque cuando eso pasa, cosas malas suceden, pues esas entidades casi nunca son buenas. Mi historia en cuestión sucedió cuando tenía 14 años y aún vivía en el pueblo de Cerro Verde. En ese entonces mi familia, así como la gran mayoría de todos los pobladores de ese y otros poblados, nos dedicábamos a la agricultura. Por aquel entonces recuerdo que mi madre se había encontrado en el camino con mi madrina de bautizo llamado Leonora. Mi madrina era una mujer ya muy grande de unos 85 años. Ella ya estaba sola. Mi padrino había fallecido y sus hijos se habían mudado a la capital, así que no tenía nadie. En aquella plática, mi madrina le platicó a mi madre sus dolencias, siendo que mi madre sintiera algo de pena. Fue por ese motivo que me dijo que por favor la fuera a visitar. Ya tenía algo de tiempo que no iba a ver a mi madrina, y sería bueno que la visitara para alegrarle el día. Mi madre me dio algo de maíz, pan y comida para que se los llevara, pues a ella le serviría mucho. Salí de la casa como a las 5 de la tarde y caminé hasta la cima de un cerro que era donde vivía mi madrina. Muy al fondo, entre varios árboles grandes, se podía ver la casa de mi madrina, la cual sacaba algo de humo, signo que había prendido su fogón para cocinar muy probablemente. A mi llegada me sorprendió no ver a ninguno de sus perros cerca. Hasta donde yo recordaba, ella tenía más de 7 perros, pero esa tarde no había ninguno. Estaban sus platos de comida, sus cadenas tiradas, incluso su suciedad, pero ellos no estaban. Toqué la puerta de la casa y esperé a que abrieran. ¿Quién?, preguntó mi madrina. Hola madrina, soy María, vine a visitarla. El ruido de un bastón se escuchó resonar contra el piso de madera de su casa. Con paso lento ella abrió la puerta y me dejó pasar. Me da mucho gusto verte, hija. Pasa, pasa, por favor. Mi madrina me ofreció una silla y me preguntó cómo estaba, de dónde venía. Vengo de la casa, madrina. Mire, le mando esto a mi madre, ojalá le sirva. Es un poco de comida y maíz para que haga sus tortillas. Mi madrina tomó aquella bolsa y la dejó en el piso. Después me preguntó si quería un vaso de agua. Le respondí que sí. Ella se paró y fue por el vaso, pero al hacerlo, noté algo extraño en ella.
Eso era que mi madrina Leonora tenía solo 4 dedos en su mano. Le pregunté qué le había pasado. ¿Acaso tuvo un accidente o por qué le hacía falta un dedo? Ella rápidamente se cubrió la mano y la tapó con su rebozo. Mencionó que hace días tuvo un percance y perdió el dedo. Aquello no parecía cuadrar porque yo viví en su mano y aquel dedo restante no parecía tener signos de haber sido arrancado recientemente. Es más, ni siquiera se veía como una cicatriz, más bien parecía como si fuera una mano orgánica de solo 4 dedos. Para mayor sorpresa, cuando se dio la vuelta, también vi que de su otra mano carecía de ese mismo dedo. En ambas no tenía el meñique. No tuve tiempo de preguntarle por él, cuando de inmediato cambió el tema de conversación. Empezó a preguntar sobre mi familia y cómo había estado. La plática empezó de manera fluida, pero me fue extrañando con su avanzar, pues cada vez que le preguntaba sobre algún lugar, una persona o sobre algo referente al pasado, mi madrina no sabía nada. Era como si se le hubiera olvidado o simplemente no supiera de qué le estaba hablando. Parecía que hablaba con otra persona y no con mi madrina. Ella argumentó que por la edad ciertas cosas se le estaban olvidando, pero yo conozco a mi madrina y sé que para su edad avanzada, si algo tenía muy presente, era su memoria, pues ella sabía todo y de todos. Fue en ese momento que algo no solo olía mal, sino que apestaba. Le dije que ya era hora de irme, pues la noche estaba cayendo, y si no me daba prisa la oscuridad del campo me atraparía y bueno, no es nada seguro caminar de noche. Mi madrina dijo que no había prisa. Esa noche era de luna llena y estaba todo bien iluminado, así que podía caminar sin temor de quedarme sin luz. Tragué saliva y le insistí que en verdad era hora de irme. Mi madrina entonces tomó un plato y me sirvió un pedazo de pan. Colocó café y dijo que cenara con calma. Ya después me iría. A pesar de sentirme incómoda con el momento y por todo lo ocurrido, no quise hacerle el desaire a mi madrina. Tomé aquel trozo de pan que por cierto se veía muy mal. Estaba mohoso y tenía un olor como echado a perder. Estaba por darle una mordida cuando vi como su cara se dibujó una sonrisa malévola, una risa que iba de lado a lado. No pude entender por qué estaba actuando de esa manera, pero para entonces empecé a creer que ella no era mi madrina. Por suerte no logré darle la mordida a aquella pieza de pan. La dejé en el plato y le dije que la llevaría para el camino, porque en verdad ya era muy tarde. Me paré y tomé mi bolsa. Me despedí de mi madrina y le di las gracias por la hospitalidad. Le dije que vendría pronto a verla otra vez. Apenas le di la espalda para salir por la puerta, cuando escuché una voz que dijo: "No te vas a ir hoy". Esa voz era la de un hombre mayor que me estaba hablando. A sabiendas que solamente estábamos nosotras dentro de aquella casa, volteé y vi a mi madrina parada, viéndome con una cara aterradora. Seguía con aquella sonrisa horrible dibujada y con unos ojos llenos de odio. "Tú te vas a quedar aquí", dijo ella, pero con la voz de un hombre. No tuve tiempo de abrir la puerta, de gritar o de hacer algo, cuando ella se lanzó sobre mí tirándome al piso. Me sujetó de ambos brazos evitando que pudiera hacer algo. Por más que trataba de ponerme de pie era imposible. La fuerza que ella tenía era mucha, como la fuerza de un hombre. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Dónde está mi madrina?" Le empecé a preguntar aquella cosa que solo repetía que no me iba a dejar ir esa noche. Quizás fue muy tarde, pero fue hasta ese entonces que me di cuenta que eso que estaba dentro de la casa de mi madrina era un Kundinini. Para mi desgracia sabía más o menos cómo eran,
o qué hacían, pero nunca supe cómo deshacerme de ellos o cómo ahuyentarlos. Lo único que podía hacer era gritar, pero a la lejanía de todos, sabía que era imposible que alguien me escuchara. Aquel ser empezó a olfatear mi cuello. La respiración era muy caliente y húmeda, como si fuera vapor. No tengo ni la más mínima idea de qué diablos me quería hacer, y por suerte no lo supe. En ese momento se escuchó el ladrido de un perro. Después pasaron a ser 2 y luego 3, así hasta ser una jauría completa de perros que empezó a ladrar. Se escuchaban lejos, pero se fueron acercando poco a poco, hasta hacer un ruido que estuviera a unos cuantos metros. La puerta se azotó de golpe, y detrás de ella apareció una sombra negra, sosteniendo una linterna rodeada de varios perros. Aquella sombra se trataba de mi madrina Leonora. ¿Qué le estás haciendo a mi ahijada?, dijo mi madrina mientras le decía a sus perros que atacaran aquello que me estaba sometiendo en el suelo. Los perros, impulsados por sabrá Dios qué, se desbocaron y atacaron a aquella mujer usurpadora. Todos los animales la empezaron a morder por todos lados. La mujer apenas si sabía por dónde era que la estaban atacando. Desesperada salió de la casa mientras los perros aún seguían detrás de ella. De pronto aquella mujer cambió de forma. Pasó de ser la viva imagen de mi madrina para convertirse en un hombre de unos 40 años. Pero a pesar de cambiar de apariencia, los perros no la soltaron en lo más mínimo. Gritos de esos se escuchaban por todos lados. El aullar de más perros que estaban lejos también se oían. Era como si respondieran al llamado de la jauría que insistentemente mordía a aquel hombre. «Vente, hija, métete a la casa», me dijo mi madrina. Las dos nos metimos a la casa y desde la ventana vimos cómo los perros fueron alejando a aquel hombre, que no le quedó de otra que salir corriendo a la oscuridad del bosque. Se metió entre los árboles hasta perderse. No sé hasta dónde fue que los perros lo siguieron, pero sí fue un buen rato, pues los perros tardaron en regresar a la casa sanos y salvos. Caí en llanto en los brazos de mi madrina, que me preguntó si estaba bien y qué había pasado. Le conté que la había venido a ver, pero me encontré con eso. Mi madrina dijo que ella salió desde la tarde a ver a un conocido, y como es costumbre, todos sus perros la fueron siguiendo. Es por eso que en casa no había nadie, pero nunca se esperó que un Condi y Nini atacara esa noche. No creyó que esas malditas cosas fueran a usar su imagen para hacerme daño, pero por suerte no pasó. Ya más tranquila estuve en la casa de mi madrina por unas horas hasta que mi padre y mi hermano vinieron por mí, todo al preocuparse por mi tardanza. Mi padre no podía creer que uno de esos seres me atacara y tomara la forma de mi madrina. Esa vez ha sido la única en la cual he estado frente a frente con eso que se cuenta en mi pueblo, eso que se dice ataca a las personas en noche de luna llena. No sé si en otros lados de México o del mundo existe algo así, pero en mi pueblo de Cerro Verde pasa más seguido de lo que uno cree. Esto es lo más extraño que jamás alguna vez alguien me haya contado, y aunque no puedo dar veracidad de la historia al 100%, no puedo dudar mucho de esta, ya que me la contó mi padre, y él es alguien que no miente, y menos en este tipo de cosas. Mi padre se llama Agustín Chávez, y nació en un pueblo llamado Paso del Río en el estado de Guerrero, México. Cuando mi padre tenía unos 15 o 16 años, aún vivía con sus padres en lo que podemos considerar el rancho de mis abuelos. En ese tiempo del que les hablo, por ahí de los años 80, en el poblado se empezó a dar una extraña pandemia que atacó a este como a varios pueblos cercanos.
Aquel padecimiento, según cuenta mi padre, se inició cuando un señor llamado Silverio dijo haber comido un taco de comida que una anciana le ofreció cuando se la encontró en medio del bosque. Esa mujer, según relata, se le apareció por el sendero ofreciéndole alimento a Silverio, quien tenía mucha hambre y lo aceptó. Sin embargo, al paso de las horas se empezó a sentir muy mal. Esa misma noche cayó enfermo de síntomas un tanto extraños. Su piel se puso amarilla, sus labios se tornaron de color morado tirándole a negro. De sus ojos salía una secreción sólida, muy parecida a un grano de sal, y lo más extraño era que solo pedía tomar agua, nada más agua, no ingería alimento alguno. Silverio no duró mucho en esas condiciones, quizás 1 o 2 meses antes de que pasara a mejor vida. En ese tiempo se le hizo todo lo que estuvo en las manos de su familia, pero no se le halló nada malo. En ese mismo tiempo a diario se reportaba 1 o 2 personas del pueblo que empezaron con los mismos síntomas. Nadie sabía bien qué tan contagioso era eso. Tampoco sabían cómo era que se transmitía y mucho menos si era mortal. Había gente que seguía con síntomas pero no les ocurría nada fatal, mientras que a otros sí. Al no tener mucho conocimiento médico, se empezó a atribuir eso a una posible maldición, a que quizás Silverio había sido maldecido de alguna manera por esa anciana, y este mal se propagó por todo el pueblo. Por varios días la gente no quiso o no pudo salir de sus casas. Se tenía miedo que se contagiaran del padecimiento que poco a poco se extendió por varios pueblos. Mi padre dice que él sí logró ver a varias personas enfermas, todos con aquellos síntomas descritos anteriormente, y afortunadamente a nadie de su familia cercana le dio algo como esto. Por un buen tiempo el pueblo se quedó vacío de gente en las calles. La gente vivía del campo y eso era prácticamente cavar su propia tumba. Fue por eso que en busca de una solución se recurrió a todo tipo de métodos, como la brujería por ejemplo, ya que tuvieron que llegar con los curanderos del pueblo para alejar este mal, pero ni así lograron algo positivo. Es aquí que entra lo verdaderamente extraño. Una tarde a un hombre del pueblo se le vio gritando por las calles. Dijo que había visto a una mujer muy parecida a la que don Silverio dijo le dio aquel taco posiblemente contagiado. Un grupo de campesinos se armó de todo tipo de herramientas y fue en busca de ella, pues creían que si la atrapaban, quizás terminarían todos sus males. Mi padre dice que no hizo nada, pero sí vio como tíos suyos fueron a apoyar con esa labor. Por boca de uno de sus tíos, escuchó decir que más de 20 hombres atraparon a aquella mujer, que se rumoraba se le encontró flotando sobre el agua del río que pasaba cerca del pueblo. Como si fuera cacería de brujas, a esta señora la atraparon y la metieron a una hoguera con leña seca y verde para que su deceso no fuera nada rápido. Según dicen, aquella bruja ardió por 3 semanas, no se desintegró, no se calcinó, siguió viva por días, hasta que por fin se deshicieron de ella. Casualidad o no, vayas a saber y como dice mi padre, solo Dios sabe, aquel padecimiento o pandemia desapareció justo cuando la bruja fue quemada. A día de hoy aquello que pasó en el pueblo de mi padre se le conoce como la bruja de los granos de sal.
Mi abuela Beatriz es una persona que toda su vida la ha vivido en el campo. Ella es originaria de un ranchito muy chico pero muy cálido en la sierra de Oaxaca llamada Tierra Colorada. Mi abuela pocas veces salió de su pueblo. En más de una ocasión mis tíos quisieron traerla a vivir a la ciudad capital, pero ella siempre se negó, pues su vida y todo lo que a ella le gustaba se encontraba en su pueblo. El hecho de haber vivido tanto tiempo en ese lugar provocó que viviera una gran cantidad de cosas que son difíciles de explicar. Mi abuela dice que en el año 1996, por el mes de julio, mi abuelo, su esposo Faustino, había fallecido, y a partir de esa fecha ella se hizo cargo de toda la granja, así como de sus hijos, que aún vivían con ella. Entre las cosas que hacía mi abuela era sacar a pastar a sus cabras, que en ese tiempo tenía más o menos unas 30. Todas las mañanas desde las 5 a.m. hasta las 12 del día, ella se paraba y sacaba a sus animales para caminar unos 5 kilómetros a un cerro donde dejaba pastando las cabras, mientras las vigilaba desde arriba. En una ocasión mi abuela dice que estaba pastando con sus cabras como ya era costumbre. Eran poco más de las 10 de la mañana cuando escuchó el silbido de una persona. Aquel silbido se escuchó muy cerca, como si quien lo hiciera estuviera a unos cuantos metros de ella. Mi abuela no le prestó importancia, ya que por todo ese lugar hay muchos campesinos que salen a pastar a sus animales, y muchos son niños que suelen chiflarse entre ellos para llamarse la atención. Sin embargo, aquel chiflido se escuchó unas 3 o 4 veces más, y cada vez más cerca de mi abuela. Ella se empezó a preguntar quién estaba haciendo ese sonido, ya que no veía a nadie cerca. En ese momento se paró y vio a todo su alrededor. Dice que justo sobre la loma donde estaba sentada viendo sus animales, a unos 10 metros por encima, vio a un hombre sentado arriba de un árbol en una de sus ramas. Eso fue tan extraño para mi abuela porque ella tiene muy buena vista y dice que no logró reconocer a ese hombre. Ella se dio la vuelta y siguió sentada viendo a sus animales, pero no le perdió la vista a aquel tipo, aunque no se dio cuenta cómo o de qué forma, pero cuando menos lo sintió, detrás de ella estaba parada aquel hombre. No habría pasado ni un minuto en que ella se sentó cuando, al girarse, vio a ese hombre detrás de ella. «Buenas tardes, señora. Veo que anda cuidando a sus animales». Mi abuela se dio la vuelta y al ver a ese hombre se dio un gran susto, ya que la cara de ese hombre se le hizo conocida. A quien tenía enfrente era el vivo retrato de su difunto esposo Faustino, pero no como fue en sus últimos días, sino tenía todas las facciones de cuando recién lo había conocido, cuando tenía unos 20 años mi abuelo. Mi abuela se mantuvo firme y no demostró nada de sorpresa para no llamar la atención. Por su parte, ese hombre le volvió a preguntar qué hacía, si cuidaba a sus animales. Ella le dijo que sí, pero al hacerlo sintió un frío muy crudo que le recorrió toda la espalda. En ese mismo momento las cabras de mi abuela se alteraron mucho, tanto que empezaron a balar todas al mismo tiempo y se echaron a correr en diferentes direcciones. Al ver eso, mi abuela se echó a correr detrás de ellas, pero a cada paso que daba lo sentía muy pesado. Era como si tuviera amarrado una piedra de varios kilos en los pies. En un último afán de volver a ver a ese hombre, giró su cabeza y vio cómo éste tenía una sonrisa de oreja a oreja, pero era una sonrisa burlona, siniestra, malvada.
Después de ese encuentro, mi abuela se enfermó muy feo de dolor de cuerpo, dolor muscular y de cabeza. No entendía qué le pudo haber pasado hasta que recordó aquel encuentro que tuvo con ese hombre, el cual se parecía mucho a mi abuelo. Ella cree que ese hombre era el maligno quien le había hecho algo. Fue por esa razón que durante 3 días fue a tirar una bebida que se llama pulque, justo en ese lugar donde tuvo ese encuentro, pues se dice que aquella bebida quita los malos aires y espanta a los espíritus. Quién sabe si sea cierto o no, pero mi abuela dice que se recuperó después de hacer eso. Me llamo Juan Carlos Olivera y he sido campesino toda mi vida en la Sierra de Puebla. Mi vida ha estado marcada por la tranquilidad y la rutina que es trabajar en las tierras. A pesar de vivir en un pueblo sumamente chico, nunca tuve algo extraño que me ocurriera, salvo por esa noche. Aquella fue una noche un tanto diferente. Fue más oscura y tormentosa. La lluvia golpeaba el techo de mi humilde casa y el viento aullaba entre los árboles. Estaba sentado junto a un fuego que había encendido tratando de calentarme y de sacar por un momento los sonidos tan raros que se escuchaban afuera, cuando de repente escuché un golpe en la puerta de mi casa. Mi corazón se aceleró mucho, pues no entendía quién podía ser a estas horas y con este clima. Me levanté lentamente, temiendo lo peor. Mi mano temblorosa abrió la puerta, pero lo que vi me heló la sangre. Frente a mí, de pie en la oscuridad de la noche, había un hombre, pero no un hombre común y corriente. Este tenía el cuerpo de un humano. Sus manos eran como las de un perro, con garras afiladas y de pelaje oscuro. Mis ojos se abrieron de par a par y retrocedí instintivamente. El hombre perro me miraba fijamente con sus ojos brillantes y su boca se curvó con una sonrisa bastante maliciosa. ¿Quién eres tú?, balbuceé titubeante, apenas capaz de articular palabra alguna. El hombre perro no respondió palabras, pero su mirada hablaba por sí sola. Era una mirada llena de maldad, de un mal antiguo y profundo que parecía emanar de todo su cuerpo. Sin decir una sola palabra más, el hombre perro dio un paso hacia adelante, acercándose lentamente hacia donde yo estaba. Instintivamente retrocedí aún más, sintiendo el frío del miedo recorriendo por toda mi espalda. En ese momento, un rayo iluminó el cielo y pude ver claramente el rostro de ese perro hombre. Sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural y sus dientes estaban manchados de color rojo como si fuera sangre. Su presencia me paralizó de miedo y supe en ese instante que estaba enfrente de algo mucho más allá de mi comprensión. Eso no era un ser humano, ni tampoco un animal. Era algo oscuro y siniestro, algo que no pertenecía a este mundo. Sin pensarlo 2 veces, cerré la puerta de golpe y ante la oscuridad de la noche lo único que pude hacer fue ponerme a rezar. La puerta fue golpeada por un buen tiempo. Sé que eso de allá afuera no buscaba hacerme daño, porque de haberlo querido, hubiera tirado la puerta de madera sin mayor problema. Con el tiempo los golpes calmaron y ya no se escuchó más. Por un buen tiempo me desvelaba todas las noches esperando el regreso de ese hombre perro, pero este jamás volvió a aparecerse. De esta historia no solo hay un testigo, sino 2, mi abuelo Dionisio y mi abuela Jimena. Mi
Mis abuelos son originarios de una comunidad muy pequeña llamada Santa Clara Tierra Blanca, en el estado de Veracruz, en México. Toda su vida la han pasado en ese lugar donde criaron a todos sus hijos y donde desde siempre se han dedicado a la agricultura. Esto que les cuento no tiene mucho que les pasó, fue hace apenas 2 años. Mis abuelos cuentan que una noche de aquella fecha, ellos habían ido a visitar a una comadre suya que estaba algo delicada de salud. Mis abuelos salieron de su casa a las 5 de la tarde y estuvieron en la casa de su comadre hasta casi las 8 de la noche. Una vez que se despidieron de ella, emprendieron camino de regreso a su casa, que por cierto quedaba algo lejos, a unos 30 o 40 minutos caminando por una vereda muy solitaria en medio del bosque. Aquel pueblo, según recuerdo, y no creo que haya cambiado mucho, es muy chico, donde las casas están muy lejos unas de otras, donde la luz del alumbrado público es prácticamente inexistente y donde el paisaje que lo rodea es campo de maíz y árboles del bosque. Pues en ese lugar era que mis 2 abuelos iban caminando de regreso únicamente iluminados con una linterna de baterías en sus manos. Quizás para muchos de nosotros eso nos llene de miedo, pero para mis abuelos, que toda su vida han vivido en ese lugar, no era más que otra noche más en el pueblo. Los dos iban caminando muy tranquilos, solo ambientados por el ruido de los insectos de la noche y de algunos ladridos de perros que se escuchaban muy a lo lejos. Pero de pronto, y como si el sonido se fuera de todos lados, mis abuelos mencionan que todo el ruido que había se cayó por completo. Aquel hecho fue tan repentino que mi abuelo Dionisio se empezó a tocar los oídos creyendo que se había quedado sordo, ya que no escuchaba nada. Sin embargo, se tranquilizó al escuchar la voz de mi abuela, quien también había tenido ese mismo padecimiento. No se habían quedado sordos, solo era que el ruido de todo lo que lo rodeaba se había callado o desaparecido. No tuvieron tiempo de siquiera preguntarse qué estaba ocurriendo, cuando los dos alzaron la mirada hacia el cielo y vieron como de arriba una luz muy fuerte de color azul empezó a caer a la tierra. Según dijo mi abuela, era como si vieran caer a una estrella del mismo cielo. Aquella luz se hizo más y más fuerte, según iba descendiendo, hasta que se impactó contra el suelo de la tierra, a unos 100 o 200 metros de donde estaban mis abuelos. Sin embargo, cuando este cayó, no hizo ruido, no creó algún tipo de explosión. De hecho, no hizo nada. Solo se estrelló contra el suelo y así como se estrelló, la luz que emanaba se fue apagando. Curiosamente, mis abuelos dicen que así como eso cayó, también el ruido del ambiente regresó otra vez. Se oían a los insectos y a los perros. Llamados por la curiosidad, mis abuelos fueron rápido en dirección a donde vieron que cayó aquella estrella. A varios metros y en medio del bosque, mis abuelos iluminaron a algo que sacaba algo de vapor y que se había estrellado contra el suelo. Al iluminarlo con sus linternas dicen, y soy textual, vieron a una clase de bola de acero de unos 2 metros de diámetro que se impactó contra el suelo. Otra cosa extraña que mencionan era que aquella esfera era muy fría. Incluso en partes de su circunferencia se podía ver que tenía hielo. Algo raro, sabiendo que cayó del cielo donde debería haber calor. Mis abuelos vieron por todas partes eso que les causó mucha extrañeza, pero al ver que la esfera no hizo nada y que no tenía algo como una puerta o ventana,
le perdieron interés y mejor se fueron. A la mañana siguiente, muy temprano, ambos fueron nuevamente a ese lugar para ver si aquella esfera aún seguía, pero grande fue su sorpresa cuando dicen que eso ya no estaba. En el suelo solo quedaba una pequeña marca de algo que se estrelló, pero de la esfera de metal, ni rastro. Si algo les puedo decir de mis abuelos, es que ellos no son mentirosos, son gente de palabra, y al parecer ellos vieron esa noche a un ovni, pero nunca supieron qué era eso. Hola a todos, querida comunidad. Mi nombre es Agustín y quiero compartir esto que me pasó cuando vivía aún en mi pueblo allá en Saltillo. Actualmente tengo 35 años, pero esta historia, ocurrió cuando tenía alrededor de 19 años. Mi pueblo es un lugar chico que tiene por nombre Potrillos y fue donde viví hasta cerca de mis 21 años, antes de venirme a vivir a la capital del estado. En el tiempo que aún viví en ese lugar me ocupaba de varias labores del campo. Mis padres y toda mi familia es campesina, así que yo también lo era. De las actividades que hacía en ese tiempo era el de labrar la tierra. Por suerte en ese entonces ya no dependíamos de animales, sino de máquinas como tractores que nos ayudaban con aquella labor. Una tarde mi padre me pidió de favor que utilizara el tractor y que labrara la hectárea de tierra, ya que en días próximos teníamos que empezar a sembrar lo que serían nuestras cosechas. También me dijo que estuviera atento, ya que mi hermana menor María iría a verme como al mediodía para llevarme de comer. Ya con la tarea encomendada, me subí al tractor y me puse rumbo a nuestra finca. Por unas buenas horas estuve volteando la tierra y preparando todo para la siembra, siendo que el tiempo pasara y casi las 12 del día llegaran. Ya tenía hambre, así que esperaba con ansias la llegada de mi hermana. Me encontraba de un lado de la finca, cuando del otro lado vi a una persona parada que alzaba las manos. De inmediato me di cuenta que se trataba de María, que me había traído el almuerzo. Condenada niña, de seguro se vino jugando todo el camino, por eso se le hizo tarde. Repelé debido a mi falta de alimento. Bajé del tractor y empecé a caminar en dirección a María, pero así como me iba acercando, me di cuenta que aquella persona que estaba parada no se trataba de mi hermana, pues esta era un poco más alta, tenía facciones de una mujer adulta, además que vestía de blanco de pies a cabeza. Buenas tardes, dígame qué se le ofrece. Le pregunté a esa mujer que ya estando cerca, no pude identificar con nadie del pueblo. La mujer, quien tendría unos 40 años y de apariencia hermosa, no me dijo nada. Solo se me quedó viendo directamente a los ojos con una mirada muy calmada. Le pregunté nuevamente qué se le ofrecía. ¿Acaso se había perdido? ¿O qué la traía a las tierras de mi familia? Esta vez aquella mujer por fin dijo algo. Con una voz dulce y tierna, dijo que por favor le ayudara a lavar su cabello en el río. Casi de inmediato aquella mujer giró su cabeza y dejó caer una gran cola de cabello. Su cabello era tan grande y de color negro tan profundo que casi le arrastraba en el suelo. Ese ha sido el cabello más largo y bonito que jamás haya visto hasta el día de hoy. Yo me quedé sin palabras al ver a aquella mujer que si ya se me hacía atractiva, ahora se me hacía aún más. Prácticamente hipnotizado y sin voluntad propia,
Empecé a seguir a aquella mujer que tomó dirección al río. Ella caminaba delante mío dejando ondear su larga cabellera que me tenía hechizado. Tengo muy pocos recuerdos de eso, pero sí sé que por más que trataba de no seguir caminando, era imposible. Mi cuerpo no respondía. Yo seguía celosamente a esa mujer cuando empecé a escuchar la voz de alguien que empezó a gritarme: «Agustín, Agustín». Casi de inmediato salí de aquel trance, viendo que delante de mí aquella mujer de larga cabellera simplemente desapareció. Al dar la vuelta vi a mi hermana María, quien venía corriendo gritando mi nombre. Ella llegó conmigo y me preguntó hacia dónde iba y qué hacía tan lejos de las tierras. Yo le dije que seguía a la mujer de cabello largo. María me vio y me dijo que ella me había visto desde hace rato y no vio a nadie más conmigo, solo a mí caminando como loco en dirección al río. Mi padre dice que aquella mujer de larga cabellera que vi ese día es la mentada novia del pueblo. Se dice que este espíritu se aparece a los más jóvenes y muchas veces los hipnotiza con su larga cabellera para perderlos en el campo. Y si no fuera por mi hermana María, yo no estaría contando esto. Toda mi vida la he pasado en el campo. Bueno, gran parte de ella, mejor dicho. Desde muy joven heredé la pequeña finca de mis padres en las afueras del pueblo de Santa Marta. Por alguna razón, desde siempre había sentido una extraña sensación de inquietud en las noches al tocar aquellas tierras. La tierra que cultivábamos había sido de mi familia durante generaciones, y creo haber escuchado en más de una ocasión que en ella siempre se veían cosas. Una tarde, mientras araba la tierra con mi viejo tractor, la hoja de metal chocó con algo duro debajo de la superficie. Intrigado bajé del vehículo y comencé a excavar con mis propias manos, pero lo que encontré me heló la sangre. Era una extraña clase de amuleto o de joyería, cubierto de un símbolo extraño y con bastantes letras que no entendía. Sin embargo, aquello lo guardé en mi bolsillo pensando que tal vez podría venderlo y con eso ganarme algunos pesos. Pero no imaginé los horrores que eso me traería. Esa misma noche empecé a sentirme muy mal. Un escalofrío recorría mi cuerpo y una sensación de malestar se apoderaba de todo mi ser. Todas las noches se volvieron aún más inquietantes, con susurros en la oscuridad y sombras moviéndose entre los árboles. Mi salud se deterioraba rápidamente. La fiebre me consumía y mis fuerzas se menguaban día con día. Incluso llegué a temer por mi vida, pues estaba sumamente mal. Después de estar mucho tiempo en esas condiciones, decidí buscar ayuda. Recorrí el pueblo hasta encontrar a una anciana curandera. Ella era bastante conocida por sus artes místicas y su sabiduría que arrastraba desde hace décadas, además de ser la médica del pueblo. Con voz temblorosa le conté lo que desde hace tiempo me estaba ocurriendo. Ella hizo algo que me dejó sorprendido, pues cerró los ojos por varios minutos hasta que mencionó aquella cosa que había encontrado, aquel amuleto o joyería que estaba en la tierra, ese mismo que había encontrado en mis terruños. Me pidió que por favor se lo llevara y así lo hice. Cuando estuvo enfrente de ella, tomó el amuleto y lo examinó detenidamente. Sus ojos se abrieron de par a par
y reconoció la naturaleza oscura y malévola de aquel objeto. Sin perder un solo instante, la curandera preparó sus herramientas y comenzó un ritual de limpieza. Inciensos perfumados llenaron el aire mientras ella cantaba palabras antiguas en un idioma que no conocía. Durante horas me sometí al poder de la curandera, sintiendo cómo las sombras que me acosaban se iban disipando lentamente. Cuando finalmente terminó, me sentí renovado, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. No sé qué rayos había en la tierra, cómo llegó eso ahí, pero doy gracias a Dios que se fue. El pueblo de mis abuelos está lleno de historias de todo tipo, desde quienes juran y perjuran que vieron al mismo diablo en sus tierras y se tuvieron que pelear con él para espantarlo, hasta historias que van fuera de toda lógica que uno pudiera entender. Esto pasó por los años 80 más o menos, según recuerda mi abuela, quien es la que nos contó este relato. En ese entonces, ella vivía en su pequeña comunidad de nombre Jicol de Mendoza, en el estado de Zacatecas, en México. En ese lugar la mayoría de las personas se dedicaban a la agricultura y a la cría de ganado. Al ser una comunidad muy chica, todos se conocían y lo que pasaba en un lugar era sabido de orilla a orilla en cuestión de horas. Mi abuela dice que una tarde se empezó a correr el rumor que el señor Miguel Chávez había fallecido repentinamente mientras cuidaba a sus animales allá en su campo de tierra. Aquella noticia fue confirmada a la brevedad, pues se corrió como pólvora. Aunque no se sabía bien los motivos y las causas, según se dijo, el hombre estaba sentado cuidando a sus animales cuando simplemente se desvaneció. Un infarto o algún paro respiratorio fue lo más probable que llegó a tener, pues el hombre ya tenía más de 70 años y aunque estaba fuerte todavía, sabemos que el tiempo no perdona. Esa misma noche el cuerpo del señor fue exhibido en su casa para velarlo y que todos los familiares y conocidos pudieran darle un último adiós. En ese entonces, menciona mi abuela, la mayoría de las personas no sepultaban a sus difuntos en los panteones. De hecho, creo que no tenían panteón. Lo que se hacía entonces era sepultarlos en las mismas casas, en algún pedazo de patio trasero o algo así. En el caso del señor Miguel, había dicho que si algún día llegaba a faltar, él quería ser sepultado allá en sus tierras, esas tierras que lo vieron crecer y que había trabajado desde que nació. De ellas comí y ahora ellas comerán de mí, dijo el señor Miguel en su momento cuando dejó encargada aquella última voluntad. Su familia así lo hizo. Al tercer día de haber fallecido, el cuerpo de don Miguel fue llevado hasta sus tierras que estaban algo lejos de su casa. Ahí se excavó un agujero y le dieron cristiana sepultura. Mi abuela dice que ella vio cómo ese hombre estaba dentro del féretro y cómo lo fueron bajando varios metros para después echarle toda la tierra. Aquel deceso fue uno como varios que se daban con cierta regularidad en el pueblo, pero este fue algo especial. Pasado 2 días, un familiar de don Miguel, su primo Abelardo para ser más exacto, había pasado cerca de las tierras del hombre, dándose cuenta que la sepultura donde debería estar enterrado su primo, don Miguel, estaba profanado. Es decir, estaba un agujero muy grande con mucha tierra a su alrededor. Era como si hubieran excavado y sacado el cuerpo de don Miguel. Pero había algo extraño.
pues dijo este hombre a Abelardo que parecía como si la tierra no hubiera sido excavada desde afuera, era más bien como si algo salió desde dentro de aquella tumba. La tierra parecía haber sido empujada del interior y no del exterior. Don Abelardo fue corriendo al pueblo para avisar a la demás familia de don Miguel que habían robado su cuerpo. De inmediato toda la gente que se enteró se sumó a la búsqueda para dar con los responsables de tan atroz acto. Se buscó por los campos de maíz, por el ojo de agua, en la loma que estaba detrás del pueblo, en barrancos y por todos los lugares posibles, pero nada de ese hombre ni sus luces. La noche llegó y la familia del desaparecido quedó muy preocupada al no haber hallado nada. Todos se fueron a dormir esperando la mañana siguiente despertar temprano y seguir con la búsqueda, pero a eso de las 12 o la 1 de la madrugada, dicen que a la casa de los familiares de don Miguel alguien tocó la puerta. Rápidamente todos se despertaron pensando que era alguien del pueblo que quizás había venido a darles algo de información sobre su familiar. Una de las hijas del señor Miguel abrió la puerta de la casa y al hacerlo cayó desmayada prácticamente al instante, pues no podía creer quién estaba del otro lado de la puerta. Casi todos los que vieron quién había tocado no podían creerlo, pues no era algo lógico, y mucho menos algo bueno. Quien había tocado a las 12 de la noche no era otra persona que el mismo señor Miguel, quien estaba vivo. El hombre estaba cubierto de tierra de pies a cabeza. Tenía múltiples heridas en todo su cuerpo, agujas o cosas que le pasaron al lacerar de forma muy sutil. Los ojos los tenía peculiarmente negros, más de lo que deberían, además que tenía un derrame de sangre en ambos de ellos. Por si fuera poco, no tenía dientes y mucho menos uñas. La familia del hombre cerró la puerta de inmediato, ya que pensaron que lo que estaba fuera de su casa era el mismo diablo que había regresado a la vida a su familiar. Del otro lado de la puerta se escuchaba cómo tocaban a la misma, una y otra vez. Los toques no eran desesperados, no eran fuertes, eran normales y hasta cierto punto muy tranquilos. Toda la familia quedó en shock completamente. Varios se arrodillaron y se pusieron a orar, mientras que otros simplemente vigilaban que eso de allá afuera no entrara a la casa. Quizás habría pasado unos 15 minutos de puros toques cuando los ruidos se calmaron, se detuvieron, ya no se escuchó nada afuera. La familia decidió esperar un momento más para ver qué pasaba. Después, con mucho cuidado, la familia fue abriendo la puerta. Casi de inmediato la volvieron a cerrar cuando se dieron cuenta que afuera aún estaba el cuerpo de don Miguel parado, pero al verlo mejor no cerraron. De hecho, abrieron toda la puerta. La familia notó que el cuerpo estaba de pie. En la cara tenía una extraña sonrisa que iba de oreja a oreja. Sus ojos estaban en blanco y al parecer no respiraba. Aquel hombre había muerto por segunda vez, pero esta vez de pie. ¿Cómo les explico que el cuerpo de don Miguel se veló y se enterró por segunda vez? Pero en esta ocasión, al sepultarlo, le pusieron cadenas alrededor de todo su cuerpo por si volvía a despertar, cosa que ya no hizo. Esta historia ha pasado como leyenda en el pueblo de mis abuelos. A esta se le conoce como las 2 muertes de don Miguel. Una historia que sí pasó.
Muy buenas noches a todos. Por cuestiones personales no quiero dar mi nombre, pero sépase que vivo en un pueblo algo pequeño al sur de México. Tengo una historia que me gustaría compartir con todos ustedes. Esto sucedió hace unos 30 años atrás, cuando yo era un adolescente. En ese entonces vivía en la casa de mis padres junto a mis tíos, primos y abuelos. En ese entonces atendíamos una granja que era propiedad de mi familia y que era la forma en cómo nos manteníamos todos. Una mañana mi abuelo Carlos salió a una parcela de tierra que tenemos a las afueras del pueblo para darle de comer a sus animales y revisar algunas cosas. Mi abuelo tenía la costumbre de ir muy temprano a las 6 de la mañana y regresar a las 3 de la tarde. De él se sabía que no tenía vicios, no era mujeriego, no tenía problemas con alguien del pueblo e incluso era alguien muy querido en todo el lugar. En esa ocasión en especial, mi abuelo salió tal cual a su hora habitual. Sin embargo, dieron las 3, las 4, 5 y 6, pero él no regresaba. Ya entrada casi las 10 de la noche y al no ver alguna señal de mi abuelo por algún lado, la preocupación entró en toda la familia haciendo que mis tíos salieran a buscarlo. Sin embargo, todos ellos regresaron preocupados al ver que no se hallaba en el terreno y mucho menos por los caminos que llevaban a él. La familia completa salió entonces a buscarlo al pueblo. Preguntaron a todo aquel que veían en las calles y a todos los conocidos si es que habían visto a don Carlos, pero pocos pudieron decir algo. Estaba en sus tierras. Vi que dio de comer a sus vacas. Lo saludé por la mañana cuando se iba. Eso era lo único que nos llegaron a decir de su paradero, pero no era suficiente como para saber dónde estaba. De este modo pasaron 24 horas. Nuestra desesperación nos llevó a buscarlo en barrancas, cerros, llanuras, pensando que quizás se perdió, se resbaló o yo qué sé. Sin embargo, por más que buscamos, no dimos con mi abuelo. Así pasaron 3 días y no sabíamos nada. Para ese entonces una clase de resignación había llegado a la familia. Pensamos que ya no lo volveríamos a ver. Hicimos memoria si es que el abuelo tenía algún problema con alguien, si le debía dinero a alguien o en qué podría estar metido, pero no había nada raro en él. Mi abuela hizo memoria, pero nada. No había nada que ocultar del abuelo. Pasado prácticamente 5 días de la desaparición, a eso de las 10 de la mañana, los perros empezaron a ladrar a un hombre que venía caminando en dirección a la casa. Aquel hombre a la lejanía se veía muy maltrecho, golpeado y ensangrentado, pero mientras más se acercaba nos dimos cuenta que se trataba de mi abuelo Carlos. De inmediato mis tíos lo metieron a la casa y le preguntaron qué había pasado, dónde se había metido o qué le habían hecho. Mi abuelo, después de beber y comer algo porque estaba literalmente muriéndose de hambre, dijo: yo solo caminé hasta la casa. Mi abuelo dice que salió del terreno a la hora acostumbrada, pero mientras venía de regreso, se encontró con una señora muy mayor que vestía con ropa humilde y que estaba descalza. De primera vista mi abuelo no supo quién era esa señora, así que al momento de saludarla, le preguntó qué hacía por el rumbo. La señora mostró un canasto lleno de manzanas de color verde. Prácticamente sin responder la pregunta de mi abuelo, le ofreció una. Dijo que se la regalaba. Mi abuelo la tomó ya que tenía hambre y prácticamente se la comió al instante.
Después de eso, la señora se fue caminando al otro lado contrario de mi abuelo, sin siquiera decir una sola palabra. Cuenta mi abuelo que enseguida él caminó rumbo a casa, pero sentía que por más que daba pasos no llegaba a ningún lugar. Frente suyo, a unos 5 o 6 metros, tenía un árbol grande, el cual dice más o menos le costó 4 horas caminar para llegar hasta él. Lo extraño era que aunque le parecía que no avanzaba, la luz del día no se iba. El sol seguía en lo más alto del cielo y lo estaba acalorando. Mi abuelo caminó así por mucho tiempo, bajo el sol y sin llegar a ningún lado. Después dice que de golpe sintió como sus pies le dolieron muchísimo. Sintió un hueco en el estómago, un dolor en la cabeza y una sed tremenda, a la par que se hizo de mañana al instante y que apareció justo enfrente de la casa. Nosotros le contamos a mi abuelo que se perdió por 5 días enteros y que por más que lo buscamos no lo hallamos. Mi abuelo no sabe a dónde se fue, solo recuerda que caminó, solo eso sabe, pero cree que algo le hizo aquella mujer cuando le ofreció esa manzana. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.